bueno recibirlos, qué bueno empezar de nuevo en, como decimos siempre, esta fabulosa idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Hoy discutiendo entre lo urgente y lo importante. Aquí con mi compañero Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Por suerte. Justamente vamos a poner esa pregunta sobre la mesa, ¿no? Hablar de lo urgente que hoy está, seguramente sobre lo importante, está por encima de lo importante, pero también cuánto tiempo podemos estar así. Y cuando hablamos de urgencia es justamente pensando en un país que hoy está muy sobre lo que sucede tanto en la coyuntura externa como la local y cómo se mueven esas variables que podemos hablar de dólar, podemos hablar de tasa de interés en 60%, podemos hablar de cómo están las caídas de las reservas, los acuerdos que sale Argentina a buscar afuera. Cómo el mercado y lo urgente de repente te empezó a poner condiciones muy por encima de lo que uno hubiera querido hacer, ¿no? Cómo empezamos con algunas promesas quizás de campaña en una primera instancia, de no subir la presión impositiva, de bajar la inflación rápido, y sin embargo estas cosas no terminaron pasando, de sacar impuestos distorsivos que volvieron a estar. Toda esta maraña de cosas ha llevado a descontento social, obviamente, tema que estamos viendo en el último tiempo, pero quizás sea lo urgente. Ahora, ¿cuánto tiempo más puede estar por encima de lo que es importante? Muy buena pregunta, pero nuestra función, Santi, no es hablar tanto de lo urgente, hay muchísimos programas que ya lo hacen, sino tratar de, por lo menos, definir lo importante. Y una de las cosas que nos pareció darle valor agregado a ustedes es hablar de la industria en particular, y con dos generaciones. En este caso, cómo se ve desde el presente y cómo se ve desde el futuro. Cuando hablamos de lo importante, es cómo forma la escala de valor en la Argentina para tratar de ser competitivos en serio. Y uno puede entender lo social, pero también es muy importante atender esa matriz, como decimos siempre acá, para poner un ejemplo bien llano. Entre los que ganan entre 20 y 50 mil pesos. ¿Cómo dinamiza un sector que finalmente hace en el consumo? Y desde ese punto de vista no va a quedar otro que aumentar el poder de compra de su salario. Como muchas veces el empresario no puede subir ese salario, lo va a tener que hacer el Estado. ¿De qué manera? Quizás bajando impuestos. Uno de los impuestos importantes es saber que forma parte de la producción, y este material se lo estoy robando a uno de nuestros invitados, a Teddy Carajocial, ya lo presentamos a él, que tiene que ver con lo siguiente: cómo se divide en este caso una escala de valor. Si para un empleado recibe menos de su salario porque tienen que descontarle plata de lo que paga de impuestos, pero al empresario le descuentan un montón de cargas sociales, ¿qué pasa si esas cargas sociales, por lo menos para ese poder adquisitivo, lo bajamos abruptamente para que sea recurso para el empleado, para que ello vaya a consumo y para que el empresario sin duda pueda vender más producto? ¿Por qué no nos ingeniamos de otra manera? En vez de cargar siempre sobre la misma gente, ¿cómo hacemos más productivo un mundo? Para que del sector público, tarde o temprano, sea tentador pasar al sector privado. Parte del desafío de nosotros hoy, tratar de plantear este tema. No lo vamos a hacer nosotros porque trajimos dos invitados de lujo que conocen la industria precisamente de adentro, pero también del futuro de esa industria. Sí, exactamente. Y además queremos hacer hincapié en esto que es la empresa familiar, ¿no? Cómo poder continuar en estos contextos que siempre son muy diversos, pero que cómo sostener la idea que tiene una familia en general a nivel empresa y cómo se continúa, y también los cambios, ¿no? Que el contexto te obliga y muchas veces uno también quiere realizarlos. A ver si discuten entre ellos, ¿no? A ver de los cambios tecnológicos, cómo lo encara cada uno. Un problema a la mesa. Tommy Caragocián va a estar también con nosotros, hijo de Teddy, por supuesto. Les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Equipo Bulat. Pueden también volver a ver todos nuestros programas en YouTube. Nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Escribirnos equipo.bulat@gmail.com y por último leernos en www.elpuntodeequilibrio.com. A trabajar, amigo. Vamos a eso. Chicos, muchísimas gracias por estar a ambos, un placer tenerlos acá. Hablábamos con Claudio, siempre damos un lugar al invitado a que pueda hacer una editorial por sobre lo que decimos, corregirnos también en eso, así que Teddy, en primer lugar. Es importante comprender por qué estamos como estamos. En la Argentina estamos como estamos porque los políticos han dado privilegios y derechos y lo han hecho con dinero del contribuyente. Como cada vez hemos dado más derechos y privilegios, los contribuyentes cada vez son menos porque la mayoría trata de no contribuir. Ese fenómeno es el que genera la inflación porque llega un momento donde las contribuciones que son necesarias son demasiado amplias para los derechos que se otorgaron. Eso es inflación, eso es gasto público,
Eso es lo que le está pasando a la Argentina. La emisión monetaria es simplemente un síntoma de eso. Mis amigos liberales y monetaristas que hablan de la inflación producto de la monetización de la economía, no hablan con toda la corrección. Eso es síntoma. ¿Por qué tenemos emisión? Es lo importante. Y tenemos emisión porque es mucho más fácil dar derechos que sacarlos. Y es lo que sucedió ahora estos últimos días con el aumento de impuestos y casi nula disminución de gastos. Así que eso es lo que hay que descubrir. ¿Y de cuándo partimos? La realidad es que todos me dicen que es muy difícil hacer cambios en la Argentina. Finalmente los cambios se le hacen a la Argentina de afuera y esos cambios que se le hacen no sirve ninguno. ¿Cómo no sirve esto es lo que está sucediendo ahora? Haber subido los impuestos, bajado el nivel de actividad de la Argentina en función de poder pagar deudas que no debíamos nunca haber contribuido, digamos, es mucho peor que haber hecho los deberes que teníamos que hacer, las crisis que teníamos que sufrir, ni bien asumió este gobierno. Todavía hay chances de hacerlo, pero las señales que se mandaron al inversor fueron terribles. A mí me dicen que de afuera están diciendo que ante la primera de vuelta que tuvo este gobierno que solucionó un problema, lo que hizo fue subir impuestos. Por eso no van a venir inversiones, porque cada vez que la Argentina necesitó algo, subió los impuestos. Esto pasaba con otros gobiernos, pero este gobierno también lo hizo. Entonces la señal que dimos es terrible, es mala. Es más, todos los ministros dicen, el presidente dice que debemos exportar y pusieron mano sobre el valor de las exportaciones sacándole 3 pesos o 4 pesos a los productos exportados. Es una barbaridad, es una cosa que no tiene nombre. Entonces yo creo, digamos, que siguiendo con el tema de lo importante y lo urgente, acá se dan las dos cosas. Urgentemente hay que hacer lo importante, digamos. Buen punto. Tommy, ¿qué edad tenés? Perdón. Tengo 28 años. 28 años. Ya hace 6 años en la empresa. 6 años. Trabajando en el grupo. Empecé, siempre comento que cuando uno está fuera de la empresa familiar ve que todo brilla, que todo es espectacular y por suerte cuando entra uno no es así, hay un montón de cosas para mejorar. Había distintas áreas en las cuales yo veía que por ahí el ojo, la gente estaba acostumbrada a cómo eran las cosas y no las quería modificar, entonces creé un equipo que se llama la UOP, que es una unidad de optimización de procesos, que básicamente es un área de servicio a producción, mantenimiento de calidad, en cómo, siendo respetuosos de todo lo que se hizo hasta ahora, podemos hacer las cositas un poco mejor o distintas en base a lo que el mercado pide hoy. ¿Y tu viejo lo acepta? Sí, la verdad que sí, siempre tuve apoyo de él, nunca me dijeron qué hacer, sino que de alguna forma me fui metiendo, molestando un poquito en cada área y viendo cómo podía aportar y tengo apoyo total de él, tanto como de mis tíos. Y desde tu edad, ¿no? Desde tu formación, etcétera, ¿cuánto le atribuís a la historia crónica, como bien explicaba tu padre, y cuánto por un cambio tecnológico, por un cambio generacional, por un cambio que plantea el mundo? ¿De lo que estamos sufriendo hoy? De lo que estamos sufriendo hoy. No, él me contó que hay industrias, o hablamos de que hay industrias que les llega un fin por un tema tecnológico. En nuestra industria, por lo menos que es lo que yo conozco, no le está llegando un fin por un tema tecnológico. De hecho, nosotros acá tenemos algodón, tenemos la materia prima que requerimos, el mundo está cambiando y acá hay un montón de empresas realmente productivas que se adecúan a la tecnología. Nosotros estamos en un proceso de integración con lo que es Industria 4.0, estamos en un proceso de recopilación automática de la información para tener un comportamiento predictivo. Uno se va ayornando a eso. Lo que yo le decía a él el otro día es increíble que deberíamos estar preocupados en cómo seguir sacando productividad, que de hecho es lo que venimos haciendo hace años, pero el beneficio de la productividad de alguna forma es de montos chicos cuando a nosotros se nos cayó un 40% del mercado, un 30% del mercado. Entonces, el beneficio de intentar ser productivo cuando en el corto plazo estamos viendo cómo descontar al 60-70%, es como que lo hace imposible, no nos deja ni pensar en el futuro, que es parte de lo que venimos hablando con mis amigos. Yo soy de la UIA joven y hay varios que estamos ahí, que estamos con los mismos problemas. O sea, estamos queriendo mejorar, pero por otro lado no tenemos ni el dinero para hacerlo. O sea, porque eso requiere de inversión, requiere de cambios y los cambios dentro de las empresas como las nuestras son culturales y de largo plazo. Entonces nosotros estamos viviendo periodos de transición sin acompañamiento que deberíamos tener tanto para mí de la gestión política como de la gestión financiera, porque
con estas tasas y estas cosas es imposible hacer los proyectos que queremos hacer. Sobran proyectos. Todos los días voy y le digo, tengo este proyecto, pero la plata, ¿dónde está? Teddy, y hoy el Estado completo, ¿no? Independientemente del gobierno. ¿Es una carga? ¿Es una molestia? Ya pedís que aunque no se metan ya te dejan actuar y es buenísimo, con que solo no se metan ya está perfecto. ¿O le podés pedir algo diciendo, mira, la cosa, si vos haces esto, esto y esto, nosotros te prometemos cierta productividad y un ciudadano, nosotros vamos a comprar ropa a nivel competitivo como lo compramos en cualquier lugar del mundo? Hoy ya todo el mundo sabe, porque lo impulsamos nosotros, ese conocimiento, pero Coca-Cola también lo dice, que el 50% del precio, es decir, 100% por encima de los costos, son impuestos. Es decir, que cuando vos tenés este costo, tenés este impuesto. Así que lo que tenemos que hacer es bajar el Estado. Ahora, lo que es trágico es que el Estado dice que no puede bajar su gasto, pero el Estado es el mayor pagador de impuestos. Porque el Estado, cuando contrata a alguien, ese alguien va y compra algo en un supermercado. Y ese producto que compra, 50% del precio que paga son impuestos que recorren toda la economía con fricción para volver al Estado. Entonces, el secreto de la baja del gasto público es que el Estado le cobra impuestos a Teddy, no a las empresas de Teddy, a la distribución de dividendos, no a la generación de valor agregado. Cuando vos tenés tergiversado el sistema, digamos, lo que tenés es un sistema como en la Argentina, donde cada vez tenés más gente que vive del Estado. ¿Por qué? Porque todos aquellos que generamos valor pagamos impuestos. En Estados Unidos, Elon Musk, Jeff Bezos, que la empresa vale $1 trillón, no pagó un solo impuesto a la empresa. Hasta hace 2 o 3 años que empezó a ganar dinero. Jeff Bezos pagó un montón de impuestos por esos $100 billones que tiene. Pero la empresa de Jeff Bezos no pagó nada. Entonces todos los productos que se vendían por Amazon eran baratos. Tengo amigos que están en el sector de servicios que me dicen el futuro son los servicios. No saben de lo que están hablando. ¿Por qué no saben de lo que están hablando? Una fábrica moderna es solo servicios. Ya no está el operario generando producción al pie de la máquina. Está el servicio de mantenimiento, el servicio de logística, el servicio de computación, el servicio de diseño, el servicio. Pero cuando desaparece la manufactura producto de que está sometida a una serie de impuestos, desaparecen todos los servicios que la acompañan. Hoy las empresas en la Argentina no están generando servicios de limpieza, no están generando servicios de logística, no están generando servicios de diseño, no están generando, porque las empresas están desapareciendo. Entonces, digamos, vos me preguntaste si el Estado, ¿qué es lo que tenía que hacer? El Estado lo que primero tiene que hacer es ser inteligente. Si quiere bajar su gasto, tiene que cobrarle impuestos a Teddy, no a la empresa de Teddy. Si le cobra a Teddy, no a la empresa de Teddy, puede bajar los salarios a la mitad en dólares y la gente compra la misma cantidad de bienes e igualmente van a ser felices, digamos. Perdón, ya, no, por favor. última. No, estoy... Y esto, déjame ser abogado del diablo un segundo. Porque ¿es el Estado o es la sociedad? Porque cada vez que se debatió en Argentina una reforma laboral donde se contemple lo de las cargas sociales o una baja de impuestos, el oficialismo tuvo más problemas para sostenerlo que la oposición. Y ya automáticamente paro general, etcétera, donde la sociedad no acompaña. ¿Ganás una elección si escuchás lo que yo estoy de acuerdo que vos decís? No es la sociedad, no es el Estado, son los políticos. Los políticos en la Argentina han sido criados y desarrollados en un sistema que promueve el comportamiento que tienen y así fue que crecieron. Por ejemplo, el mismo Mauricio Macri gana una elección con un aumento de gasto en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no es lo mismo subir el gasto en la Ciudad de Buenos Aires que subir el gasto a nivel de país. Porque el gasto de la Ciudad de Buenos Aires podía salir de otras regiones. Mientras el de país vos ya sos un problema, ya sos endógeno al problema. Los políticos han ido ascendiendo en un sistema que ha promovido ese comportamiento. Yo, si fuera político en la Argentina, haría exactamente lo mismo. Gastaría todo el dinero que puedo porque así gano elecciones.
Nadie está premiando a un político por hacer bien las cosas. Fíjense ahora mismo lo que está sucediendo. Estamos haciendo todo este ajuste no para que la Argentina crezca. Estamos haciendo este ajuste para que llegara a octubre con un nivel de demanda justito antes de las elecciones. No estamos hablando de cómo la Argentina va a crecer en los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque el sistema nuestro promueve ese comportamiento. Entonces, cuando uno elige un político, y yo elegí al presidente Macri, pensé que el concepto que tenía era el de político que iba a venir a liderar un cambio. A los primeros problemas que tuvieron con las leyes laborales, recularon. Era el momento de hacerlo, las leyes. Y si había una huelga, era el momento, en ese momento, de que suceda una huelga. El sindicalismo tiene que hacer huelga. No se le puede pedir al sindicalismo que no haga una huelga cuando el sistema de comportamiento lo lleva a ese. Pero lo hubieran dejado hacer. Y con el gradualismo en el sentido que les convino. Por supuesto. Y a eso voy con que eligieron el gradualismo, que en eso podemos coincidir o no coincidir, pero eligieron el gradualismo en aceptar que el país hace que las empresas no seamos competitivas y, por ejemplo, que la reforma tributaria sea a 5 años disminuyendo, pero en simultáneo no hubo ese mismo gradualismo en la administración del comercio. Entonces tenías mercados que se te cayeron un 30, un 35%, donde las cuotas de importación se mantuvieron y la participación nacional pasó de ser un 50% a un 72%. Entonces la pregunta nuestra de la industria era ¿cuáles van a ser esas empresas, esas pymes que puedan aguantar 5 años hasta que vos decidas que esto baje para nosotros? Si simultáneamente está siendo menos gradual en lo que es administración de comercio. Creo que el debate del Estado eficiente e inteligente me parece que es algo que hay que debatir de acá a futuro, obviamente. Pero ¿cómo ven la relación hoy, esta relación tripartita de Estado, gremios, empresa y también empleados, podemos decir? ¿Hoy hay algo quebrado dentro de ese cuadrado? El liderazgo, falta el liderazgo, porque, de vuelta, no se puede pedirle al gremialismo que tenga un comportamiento distinto al que está teniendo. Ok, por eso, está bien. No se le puede, pero sí los que nos lideran, sí el presidente y sus ministros, tienen que tener una visión general. Si la visión general es Australia, que tiene una economía que adora la minería, que tiene fronteras controladas y que es parte del Commonwealth, digamos, que tiene una ética de trabajo distinta. Si ese es el ejemplo, eso no es liderazgo. Liderazgo es poner un objetivo plausible, ver el estado actual, ese objetivo y ver cuál es el camino. Dar una serie de bullet points. Decir que esto es lo que vamos a hacer, sin explicar el fenómeno, sin explicar el proceso, sin que esto sea una caja negra donde la sociedad no comprenda, es señal de fracaso. Sí. Y muchos ya veíamos que cuando mencionaron la palabra Australia, que yo sé quién la inventó, ¿ya? Cuando mencionaron la palabra Australia, esto ya estaba condenado al fracaso, porque Australia no es un ejemplo para la Argentina. Te meto en esto un segundo. Entiendo el punto de tu viejo, de tu padre, ¿no? En ese caso, ¿hay autocrítica también de la Unión Industrial o vos lo ves dentro de los jóvenes, de los sectores, del protagonismo que también cumplieron en los últimos 20 años? Yo puedo hablar, ya hablo desde mi No, lado. por eso, pero de lo que vos escuchás... Mi opinión no va a ser de la UIA, pero yo y algunos amigos, por así decirlo, somos un poco críticos en que creemos que la imagen negativa que tiene el empresario en gran parte es por no haber sabido comunicar lo que nosotros hacíamos bien para el país, que es generar empleo. Entonces, parte también de la autocrítica es sobre la imagen que tenemos, que es negativa, de no haber mostrado lo que generamos. Y creo que también, y hablo desde otro rol, una autocrítica, vos te referís a que, por ejemplo, para mí también hay autocrítica de no haber puesto o tenido políticos con conceptos industriales. Entiendo ese punto, pero déjame, voy a hacer, perdón, sí, está bien. Los voy a pinchar un poquito para la respuesta. También, ¿no venimos de una industria que exigía sobreprotección para también tapar sus debilidades? No y no. Si vos tenés que este es tu costo y estos son los impuestos, la protección no ha sido nunca para proteger al industrial, ha sido para proteger el populismo que desde hace 70 años ha ido subiendo impuestos uno detrás de otro. Cada vez que hubo una crisis, se aumentaron los impuestos locales y luego los de importación. Las crisis vinieron porque
Si fuera lo que vos decís fue cierto, el Forbes estaría lleno de industriales de la Argentina. El Forbes está lleno de gente que trabajó con el Estado, quitándole dinero de los contribuyentes en gasto. No hay industriales. O pocos. El único es uno solo, que es Techin, digamos, pero que es una empresa multinacional, digamos, y que también tuvo en un inicio, digamos, mucho con el gobierno. No hay en la Argentina, como el dueño de Sara o como el dueño de otras empresas, digamos, que son industriales en el mundo, que han llegado a estar en Forbes. En la Argentina no hay ni un billonario, ni uno que tenga más de 100 millones de dólares. El proteccionismo es para que el Estado recaude. El Sacaron los impuestos y no hace falta proteccionismo. De hecho, nosotros, solo con esta devaluación, nosotros ya somos igual de competitivos, por así decirlo, en lo que generamos de hilo que Estados Unidos. O sea, nos empezaron a llamar de países no de Centroamérica, pero sí de Sudamérica, que antes eran abastecidos por Estados Unidos, para que exportemos, solo con ese cambio. O sea, nosotros tenemos la misma productividad por persona que Brasil y Estados Unidos en lo que hacemos. O sea, después nuestro producto sale, es lo que él te decía sobre la composición del precio. Nos vienen a hablar a nosotros de que la ropa es cara, en el cual coincidimos que la ropa es cara, simplemente decimos que no es por nuestra culpa. Y que lo que es más fácil de comparar en el mundo es la ropa, porque es lo que cuando vos viajás te traes en la valija. Pero otros productos y otras cosas, para no mencionar a nadie, porque después a veces él menciona y se pelea, es decir, pero otras cosas no te las traes en la valija, entonces la gente no lo compara. Esas cosas que tienen ruedas. Es verdad, ya desde el 21% de IVA contra 12% que pagan otros países ya no es el 21, es el 21, más ingresos, más impuesto al cheque, más carga social, más el costo, es tan más el difícil de jubilado que explicar. nunca aportó. Por ejemplo, nosotros desde la UIA estamos en mucha relación con la Unión Industrial Paraguaya. Y cuando vos vas ahí, primero que envidias lo bien que te tratan y lo bien que tienen al empresario como vengan a generar empleo. Eso es como que es lindo sentirlo un poco, porque acá te sentís como que sos el peor de la sociedad. Y en segundo lugar te describen básicamente, te dicen, vos acá pagás 10 y 10. O sea, 10% de, creo que es ganancia, 10% de IVA o lo que sea, pero si haces maquila, que es que importás, generás valor agregado y exportás, solo pagas el 1% sobre la facturación. O sea que en 10 palabras ellos te pueden describir cómo es el sistema impositivo. Yo todavía no lo sé y trabajo hace 6 años. O sea, en un viaje de Paraguay ya me di cuenta cómo es todo el sistema impositivo de ellos. Salario 300 y pico de dólares con 15% de impuestos. Acá no es mucho lo que se lleva el trabajador. Todo lo contrario, no le alcanza al trabajador. Es mucho lo que yo pago porque él trabaje, pero es porque se lo lleva el Estado, no él. Muy buen punto. Muy buen resumen. Muchísimas gracias a ambos. Muy buen resumen. Bueno, después de esta pequeña tanda, vamos a los tips. ¿Cómo están? Bienvenidos a AgroTips en El Inversor. Hoy les quiero hablar del aporte que hace la cosecha agrícola a la economía argentina, tomando como proyección la proyección privada y pública en torno a lo que va a ser la próxima campaña agrícola de 2018-2019, entre 120 y 130 millones de toneladas que se van a levantar de los principales granos comerciales: soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada. A continuación les voy a mostrar una placa donde se ve claramente lo que aporta la economía. 3 millones de puestos de trabajo, 4.000 millones de dólares en fletes. Lo más importante es el camión que nuclea el 80% de lo que se traslada. 90 millones de toneladas de granos y subproductos se trasladan cada año por la cosecha a los puertos. Llegan 2,5 millones de camiones, unos 5.000 viajes contando ida y vuelta, 240.000 vagones de ferrocarril que trasladan granos y subproductos, 4.300 barcazas que se trasladan a través de la hidrovía Paraná-Paraguay y unos 3.000 buques de ultramar que salen de las principales terminales portuarias de lo que es el Gran Rosario y también Bahía Blanca en el sur de la provincia de Buenos Aires al mundo con productos argentinos, ya sea granos, materias primas y también productos con valor agregado. Hay que tener en cuenta además que aporta a través de lo que es el transporte y el agro, consume unos 2.000 millones de litros de gasoil cada campaña agrícola de la Argentina. Estos son algo así como unos 2.300 millones de dólares. Y por último, como siempre les digo, representa el sector agropecuario y granario en particular un 43% de las exportaciones argentinas. Esto es cerca de 25.000 millones de dólares que ingresan a través de divisas genuinas a nuestro país por esta vía. Hasta aquí le hemos contado en números bien concretos y contundentes lo que representa la cosecha agrícola para la economía argentina. Pausa breve, enseguida volvemos con El Inversor. Solo hay algo que me gusta más que manejar al amanecer, y es poder manejar los tiempos comerciales de mis granos.
Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Vamos cerrando rápido el programa, ha sido la verdad que un lindo programa, ¿no, Claudio? Hemos aprendido. Hemos aprendido. Nos pueden escuchar en la radio, obviamente escribirnos, ya les hemos comentado todas las redes y nosotros nos vamos a reencontrar en esto que es El Inversor el sábado que viene.